Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Hace algunas lunas abrí un viejo microondas que tenía por casa y empecé a sacarle todas sus piezas, de las cuales habían un montón muy interesantes. Pero hoy nos vamos a centrar en el ventilador que se ocupa de refrigerar las partes internas, sobre todo ese gran transformador que vemos en la imagen. Lo primero que nos damos cuenta es que tiene un formato muy extraño. Tiene aspas, puesto que es un ventilador, pero la parte trasera está todo como muy expuesto, aunque bueno, inicialmente eso no va a ser problema para nosotros, ya que vamos a fabricar un invento casero que además es súper útil para los días de máximo calor como el que estamos pasando en estos momentos en España. Es un ventilador, es además un ventilador súper chulo y que va a poder usarse con total normalidad, y lo mejor de todo es que lo hemos hecho con materiales reciclados y su consumo no es muy alto. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la cobertura esta de plástico que no nos va a servir para nada en estos momentos y quedarnos única y exclusivamente con lo que es el motor y las aspas. Vemos que tiene 4 agujeritos que luego usaremos y un par de conectores, así que recupero un viejo cable eléctrico que tenía por casa con interruptor y lo vamos a soldar a ver qué sucede. En este caso podemos soldar fase y neutro, neutro y fase indistintamente, da igual donde pongamos los cables, puesto que el ventilador siempre va a girar en el mismo sentido, haciendo el aire en esa dirección. Ya está soldado, así que vamos a alimentarlo. Y yo inicialmente tenía miedo, no sé, que hubiera algún chispazo o algo, pero como vemos en la imagen, ha funcionado, gira, no hace mucho ruido, hace un pelín de ruido, pero hace un montón de aire. Eso sí que me sorprendió, ya que pensaba que al ser un ventilador interno de un microondas, básicamente iba a hacer una pequeña corriente interna, pero no, nada más lejos de la realidad. Esto tiraba bastante aire. Ahora lo que me preocupaba es que fuera un consumo elevado el de este ventilador. Vemos 230 voltios, 0,28 amperios, o sea, 64,4 vatios, más o menos como una bombilla normal y corriente. Por lo tanto, todo estaba fluyendo y dirección hacia el éxito. Esto que vemos es el pedestal, que cada uno lo puede hacer como buenamente quiera, pero ya veis, 4 maderas, bueno, 2 maderas y un bote de crema, y con esto tenemos más que suficiente. Luego hará falta una serie de tornillos y tal, pero nada que no tengamos por casa. Creo que el diseño es bastante cutre, tengo que admitirlo, pero como vais a ver, va a funcionar a las mil maravillas. Bote de crema, quitamos etiquetita para hacerlo más chulo. Palo, esto era de un riel de cortina, que esto es súper barato, y si no, de un palo de escoba nos sirve igual. Y esta maderita plana es del somier de una cama, las láminas que tiene madera, pues un trocito y ya está. Yo en mi caso, de uno que tenía viejo, las recuperé y tengo stock de maderas para aburrir. Aquí cometí un error, puesto que rajé la madera. Bueno, por suerte tengo 50 millones de maderas, así que solo tuve que cortar otra y volverla a poner, pero en este caso sí que hice un agujerito previo con una broca para evitar que el tornillo abriera la madera y me la volviera a rajar, porque una cosa es que tuviera 50 millones de maderas y otra cosa es que esté todo el día cortando maderitas para remediar el tema de la ruptura. En cualquier caso, haciendo el agujerito previo, veis cómo ya no se raja la madera y ha quedado súper firme. Ahora lo que tenemos que hacer es medir los agujeritos por los que vamos a meter los tornillos para anclar el motor a esa madera. Nos mide más o menos unos 5 de largo por 3 de alto. Y eso lo pasamos a la madera, no hace falta, bueno, a ver si es que esto está hecho un poco en plan prototipo, pero eso sí, los agujeritos tienen que estar bien, pero tampoco tiene que estar súper milimétrico, con que más o menos mantenga esas medidas, 5 por 3 sobrado. Hacemos de nuevo agujeritos para evitar que nos abra la madera los tornillos que vamos a pasar, y una vez hechos los agujeros ya podemos empezar a buscar los materiales para anclar. En este caso, 4 tornillos un poquito largos y estos espaciadores, que es de una cortina que tenía, bueno, el palito este de la cortina que sueles usarlo para correr hacia un lado o hacia otro, es un palito como de 1 metro de largo, justo es de tubo de plástico, así que corté 4 trocitos y para adelante, pero nos sirve igual el tubito de un bolivic, así que lo dicho, hay que ingeniarse un poquito la vida para poder sacar de cosas que tenemos por casa
lo que necesitamos, en este caso espaciadores y tornillos aptos para fijar este motor al soporte. Ahora nos centramos en su base. Ahí tenemos la tapadera y vamos a hacerle un agujero del diámetro del palo. Para ello, bueno, podemos hacerlo pues con un cúter o similar, pero si tenemos una broca de estas de madera nos va a ser mucho más fácil. Hacemos el agujero, quedará totalmente centrado y perfecto. Quitamos las virutas de plástico que se han quedado pegadas por la estática y presentamos. Ha cabido genial, ponemos, la altura es la correcta, pero creemos que es mejor poner en la base un tornillo que fije el palo, así, bueno, inicialmente estará mucho más estable y no se moverá. De nuevo usamos broca para que pase el tornillo por donde queremos y hacemos otro agujerito en la base del palo. En este caso voy a usar un tornillo no muy largo porque no hace falta, simplemente es para evitar que se desplace de lado a lado, que asume un poquito por el otro lado y lo encaramos con el agujero que hemos hecho en el palo. Simplemente resta apretarlo un pelín y ya está. Y ya estaría funcional. Bueno, más o menos. Podríamos ponerlo en marcha, pero se nos puede volcar. Así que lo ideal es ponerle peso dentro del bote. Yo he usado arroz, que por cierto se me está derramando todo, por eso luego, bueno, ahora voy a usar un cacito de estos tipo proteína, pero no deja de ser comida. Estoy tirando arroz, pero lo dicho, esto es un poco un prototipo, un proyecto y lo estoy haciendo tal como me viene. Pero si ponemos arena de playa o similar, aparte que es gratuito y ya está, no tiramos comida, siempre tendrá un poquito más de peso, que es lo que buscamos a la hora de rellenar este bote. Ponemos un par de bridas que fijarán el cable por la parte trasera para que quede inicialmente mucho más estético y no se nos líe con las aspas del ventilador cuando esté en funcionamiento. Y ahora sí, ya está funcional al 100%, pero tiene un riesgo eléctrico. Recordemos que los cables están soldados directamente al motor y yo en mi casa tengo 3 gatos. ¿Quién te dice a ti que tenga esto yo para refrescarme, esté echándome una siestita o similar y venga un gato a acerque el hocico a los cables y le dé un chispazo? Así que vamos a ponerle un poquito de silicona caliente para cubrir todo esto. Y ahora, bueno, yo creo que está muchísimo más seguro. Siempre sería mejor ponerle una cubierta, una carcasa, pero bueno, yo creo que, lo dicho, cumple las expectativas de seguridad y podemos hacer uso perfectamente de este ventilador. Y lo hemos hecho con un motor que estaba dentro de un microondas que hubiéramos tirado. Igual que hubiéramos tirado todas estas piezas que nos sirvieron para hacer estos proyectos que os dejo por aquí. Así que si no estáis suscritos al canal de Llega Experimentos, suscribiros y mirar estos vídeos porque os gustarán.